Buenas noches a todos los asistentes. Quien habla es Raúl Moisés Quesada Vilcapoma, un humilde autor huancabelicano que en esta noche tiene el privilegio de formar parte de la presentación de una de las obras que sin duda alguna va a marcar un hito en la ciencia ficción peruana. Estoy justamente al lado de un amigo mío. Estoy orgulloso de poder formar parte de esta presentación. En realidad me llena de mucha emoción. Quisiera comenzar relatando justamente cómo me he conocido con Carlos Echevarría. Yo en ese momento aún no publicaba el libro del cual soy autor, y en ese interín justamente tuvimos un pequeño exabrupto. Según yo llegué a Lima para entrevistarme con Carlos, acompañado de mi señor padre, que según era un conocedor de la enorme Lima, que yo no conocía. Acabé extraviándome y me demoré. No llegué a la hora pactada. Y según interpreto muy bien, Carlitos tiene un reflejo justamente en el personaje principal de esta gran saga, que es Fernando Villanueva. Un personaje a quien no le gusta esperar a nadie. Igualmente a Carlitos tengo esa anécdota con él. Justamente tras nuestro encuentro accidentado entablamos una amistad muy cercana. Me ayudó mucho en el mundo editorial y me planteó justamente cuál es el universo tan vasto para un autor que recién está comenzando a publicar en el Perú. Carlitos tiene una narrativa bastante rica. Yo, cuando comencé a leer su obra, partiendo de la liberación, El planeta olvidado, que sería la primera parte canónica principal, pude justamente comprender la gran magnitud que él nos ofrecía. A partir de ese momento, prácticamente yo me convertí en una persona que ha ido pregonando la narrativa de Carlos Echevarría, porque lo he acompañado a lo largo de distintas ferias. En cada una de ellas yo he venido ofreciendo el libro a los posibles compradores y siempre les planteaba lo siguiente. Les venía diciendo: ¿qué ocurriría si en realidad no estamos solos en el universo? En el libro se nos plantea justamente que una civilización nos llega a contactar, y no solamente ello, sino que deviene en una guerra este encuentro. Muchas de las personas que han llegado a conocer de mi voz este pequeño resumen o sinopsis que yo les planteaba cada vez que ofrecía el libro de Carlitos, muchos me decían que esto es fantasía. No, esto es ciencia ficción. Hay muchas personas que suelen confundir ambos géneros. Yo podría indicar que justamente hay una enorme, diferencia, un gran muro entre ellos. Si bien ambos nos plantean historias que salen de lo normal o de lo regular, la ciencia ficción es un género que funciona como si fuera una máquina con un motor bastante especial, el cual está regulado por las mismas leyes de la física o del mundo material. Tratando de darle una explicación a la narrativa de cada una de las diferentes novelas o cuentos, el autor busca que su historia se explique a través de lo que puede ser, explicado a través de la ciencia y la tecnología. En cambio, en la fantasía no hay un límite claro. El propio límite lo plantea el autor. Es por ello que se puede hablar de magia, de lo divino, de algo mítico, de algo legendario. Es justamente lo que enmarcaría la ciencia ficción, la explicación de lo que está pasando en la novela. Y es justamente algo que me gusta mucho en el libro de Carlitos, a quien yo me refiero justamente con el diminutivo porque tengo mucha confianza con él. En su novela se plantea una lógica bastante interesante, justamente para poder plantear en un universo en el que no estamos solos y hay límites claros entre cada civilización. Él plantea que en su novela estos límites se vencen gracias a la tecnología. Yo recuerdo que cuando empecé a leer la obra me sentí nuevamente como aquel pequeño muchacho un poco nerd que disfrutaba de videojuegos como StarCraft, que salió en 1998,
y que también veía algunos documentales sobre el cosmos. Especialmente esta palabra es la que lleva el título, uno que me marcó muchísimo, el cosmos. Uno presentado en su época por Carl Sagan y más adelante por Neil deGrasse Tyson. Les recomiendo muchísimo verlo. En este se nos planteaba justamente una paradoja, la paradoja de Enrico Fermi, planteada en 1950, en la que siempre se buscaba alguna salida a una gran pregunta. ¿Somos la única civilización en el universo? Y si no es así, ¿dónde están las demás? Porque hay un enorme silencio cósmico. Se han planteado diversas hipótesis. La más sonada de ellas es que justamente si hay civilizaciones, porque hay una gran vastedad de mundos allá afuera, entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas, con planetas posiblemente rocosos y aptos para la vida solamente en nuestra galaxia, ¿por qué no habría vida inteligente? ¿Por qué no habría otra civilización? Hay un gran potencial ahí, pero estamos tan lejos unos de otros. Finalmente se podría concluir de esta paradoja que no nos podemos encontrar. Nada puede vencer la velocidad de la luz, y esto es muy importante porque en el libro justamente encontramos una salida a este límite físico. Bueno, en cuanto a la historia de la novela, obviamente sin adentrarnos demasiado en la trama y sin spoilear, porque puede haber muchas personas que, a pesar de que estemos presentando ya la parte final de la saga, aún no estén familiarizados con la historia. Lo que ocurre es bastante interesante. Un muchacho peruano de 19 años que, haciendo sus prácticas de vuelo, se sorprende al ver que hay unos objetos voladores no identificados. Tras verse descubiertos, estos seres proceden a atacarlos, y él, pilotando su humilde avión, consigue derribar unos cuantos. Tras este ataque, ¿qué ocurre? Aparece repentinamente en otro lugar, y ahí se presenta la realidad de las cosas. No estamos solos en el universo, según la novela, y se nos comenta además de que hemos sido protegidos durante mucho tiempo. ¿Qué pasa después? Formamos parte de una federación. No les comento nada más porque es muy importante saber que esta es una historia de guerra entre diferentes civilizaciones. Pero me gustaría también comentar algunas peculiaridades sobre el protagonista de esta saga bastante interesante. Es un muchacho bastante joven, con ilusiones frescas, pero con un temperamento que parece muy dócil, al mismo tiempo que indeciso, y que a lo largo de la novela se nos plantea que tiene como motivación principal la venganza. Ya no puedo contarles más allá acerca de sus objetivos, pero la venganza como instinto primario prima bastante en este personaje, y va a ir formándolo a lo largo de cada una de las partes. También, en cuanto a la lógica de la novela, me gustaría hacer una mención muy especial porque me encantó fielmente cómo Carlitos venció el tema de la barrera de la luz. Las naves no viajan, se teletransportan. Una explicación muy apegada a lo científico, a lo tecnológico. También cómo la barrera del idioma logra vencerse. Tiene un idioma oficial de la Alianza en la FOD, la Federación Organizada del Universo Descubierto. Pero cada ser habla un idioma distinto. Hay un aparato tecnológico que vence esta barrera y hace que se traduzca todo. Así, con esto, se crea una obra bastante interesante. Seres de distintos orígenes, de distintas formas, comunicándose entre sí para luchar juntos contra un enemigo común. Finalmente, me gustaría indicar que la cuarta parte, voluminosa, mucho más que las otras, vendría a ser la suma de todas las consecuencias de las decisiones que se han ido tomando en las otras 3 entregas anteriores. Sin duda alguna, me complace muchísimo saber que al fin Carlitos nos presenta la parte final de la saga, una expectativa bastante alta para todos los que hemos estado siguiendo El Planeta Olvidado. Muchísimas gracias. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, primero que todo, buenas noches. Agradecerles por quedarse después de tan emotivo
presentación del libro anterior a este. Eso para nosotros nos reconforta. Segundo, agradecerles a Carlos por permitirme que yo también esté en esta mesa de honor junto a un conocedor de su obra, como lo es Raúl. Hace algunos días, hace 2 días tal vez, no, creo que ayer hablamos sobre ciencia ficción y sobre la importancia de este género que no es abuelo, sino más bien es niño. Comienza en el mundo literario hace muy poco tiempo y que tiene mucha tela por donde cortar. Creo que, sin duda alguna, Carlos tiene todo un universo paisajístico acá en Perú para recrear, no 1, ni 2, ni 3 novelas de ciencia ficción, sino para un sinfín de ellas, porque aquí hay mucha madera donde cortar. Confieso públicamente, no me he terminado la obra, porque es un volumen, pero prometo solemnemente terminarlo, porque Fernando me inquieta, y todo ese mundo de entre dos, o tratar de esa lucha entre dos mundos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, exceptuando alguno que otro joven, vio E.T., perdón. Y creo que desde aquella vez soñamos y pensamos que una vida, que hay vida en otro planeta. Y que, ¿qué pasaría si algún día llegasen a la Tierra reclamando tal vez algo o tratando de comunicar? Y creo que en la obra de Carlos, pues Carlos nos ayuda a entender mejor qué pudiese pasar si eso llegase a ocurrir un día. Yo le confieso que ya a mi edad, no sé si bien los extraterrestres estamos aquí ya, pero lo cierto es que solo el hecho de ponerlo a comparar esos viajes a través de la luz y todas esas fascinantes naves, hay que tener una imaginación fabulosa. Yo le decía a mi compañero, que no está lamentablemente acá hoy, que lo bonito que es la creación humana. Porque yo quería preguntarle a Carlos si alguna vez habías visto fuera del cine una nave espacial. ¿No, verdad? Y crearla. Wow. Yo no creo que mi capacidad intelectual me dé como para crear y recrear a través de las líneas una nave espacial, un mundo fuera de este que conozco. Si no me apoyase, no sé, creo que tantos elementos científicos que no cabrían en un grano de maíz. Entonces, no le voy a ser tedioso, voy a tratar de resumir, porque acá mi colega ha hecho una presentación tan exhaustiva que no me ha dejado nada. Me ha dejado desamparada. Pero bueno, traje algo acá, que si ustedes me lo permiten, les voy a leer un pequeño resumen del Planeta Olvidado 4, el terrícola. Vamos a ver. A ver. Yo tengo un problema serio con los terrícolas y con la tecnología. Soy muy mala para ello. Dice, El Planeta Olvidado es una saga de ciencia ficción espacial que combina guerras intergalácticas, exploración, política, amistad y desarrollo humano. La historia se desarrolla en un universo donde miles de planetas forman una gran alianza llamada Federación Organizada del Universo Descubierto, FOUC, una organización creada para fomentar la cooperación y mantener la paz entre civilizaciones. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado por un surgimiento del Imperio Toriano, una poderosa fuerza expansionista liderada por el emperador Osturus Crudestorm, cuya ambición pone en peligro galaxias enteras.
La historia principal comienza cuando la Tierra, que hasta ahora desconocida, desconocía la existencia de civilizaciones, es incorporada a este inmenso escenario galáctico, como parte de un proyecto espacial. 12 jóvenes, provenientes de distintos países, son seleccionados para representar a la humanidad y convertirse en el primer vínculo entre la Tierra y el resto del universo. Entre ellos destaca Fernando Villanueva, personaje que poco a poco se convierte en la figura central de la saga. A lo largo de las 4 novelas, los protagonistas atraviesan misiones de infiltración, viajes entre planetas, enfrentamientos espaciales, conspiraciones y guerras a gran escala, que cambiarán el destino de la galaxia. Sin embargo, la saga no solo gira alrededor de la acción y los conflictos militares, también explora como personas comunes reacciones frente a responsabilidades extraordinarias, mostrando su crecimiento emocional, sus miedos, sus relaciones y sus sacrificios que deben de afrontar. Con esta combinación de muchos extraterrestres, tecnología avanzada, estrategias bélicas y personajes que evolucionan a lo largo de años de historia, El planeta olvidado es una aventura sobre la lucha por la libertad, el peso de las decisiones y la capacidad humana de encontrar esperanza, incluso en medio de una guerra que parece imposible de ganar. Yo les confieso que si volviéramos a hacer, acá está mi amigo Aníbal, que en el año 2023 en la República Dominicana sesionó un evento de ciencia ficción, un evento latinoamericano de ciencia ficción que agrupó a varios escritores. Acá tenemos uno de ellos, Aníbal Hernández, dominicano. También puedo decir que padre o pionero de ese proyecto. Si existiese o se pudiese volver a hacer, creo que lo habíamos dicho anteriormente, otro evento de ciencia ficción, sin duda alguna tú serías ganador de algún premio. Porque, repito, hay que tener madera para escribir ciencia ficción. Todos no estamos preparados para eso. No sé si acá concuerdes conmigo, pero no todo el mundo tiene la maestría para escribir ciencia ficción y hacerlo bien. Y mucho menos una saga. Porque tal vez un primer libro puede pasar. Perdón, un primer libro puede ser. Pero continuar el otro y tener todavía para otro y completar un cuarto libro es algo muy emotivo. Porque hay que buscar recursos y hay que saber interlazar una historia con la otra y que tenga continuidad. Porque no creo que El planeta olvidado ya es la 4ª parte. Y aunque sea tal vez el final de las 3 primeras, tiene un hilo conductor desde la primera hasta la última. Y creo que a Carlos le es difícil, ¿verdad? ¿Te fue difícil? Quiero que me responda al público. Porque si no lo hacemos tipo monólogo. Creo que no se escuchó. No, sí decía que sí fue, por supuesto, complicado escribir esta obra. ¿Y por qué Fernando? ¿Por qué un nombre terrícola? Porque la verdad tenía 12 años cuando empecé a escribir esta obra. Y, 12. Y busqué un nombre que de una persona que no conozca, que no me haga recordar a nadie. Por eso se llamó Fernando. Ya. Qué bueno, se llamó Fernando. ¿Y por qué El planeta olvidado? Porque en este universo hay una federación de planetas que tiene muchísimos años, miles de años, y ellos consideraban que nuestro planeta no estaba listo para pertenecer a su organización. Es por ello que no, digamos, nos estudiaban, pero no nos decían nada. Y a partir de un hecho que se narra en El planeta olvidado 1, fortuito, bueno, un hecho que no debió suceder, que se les escapó de las manos, los terrícolas se terminan enterando de la existencia de extraterrestres y prácticamente obligan a la Federación a acelerar sus planes, a pesar de que consideraban que no estábamos listos, e incorporarnos a su organización.
Entonces, antes de ese momento, se consideraba que la Tierra era como un planeta olvidado por los extraterrestres. Qué bueno, interesante eso. Planeta olvidado. El primer volumen solo es Planeta Olvidado. Sí, ese es el planeta olvidado 1. Desde el principio lo planeé como una tetralogía. Y es el 1, 2, 3, 4. Quiere decir que entonces tú ya tenías trazada que iba a ser una saga. Sí. Toda la historia estaba pensada como tal. No es que haya escrito el primero y dije, ahora escribo el segundo, sino desde el principio estaba planeado como 4 libros. ¿Y por qué ciencia ficción? ¿Porque eras un niño curioso? ¿O porque tenías alguna inclinación por la astrología? Puede ser. Porque a veces tenemos inclinación por algo y después de adultos. Podría sonar tal vez un poco mal por si hay alguien aquí que escribe ciencia ficción, pero tenía 12 años cuando empecé a escribir esta obra y definitivamente al ser tan joven y al haber vivido tan poco, tenía muy claro que no podía escribir realismo. Usualmente uno escribe realismo en base de sus experiencias y teniendo un buen dominio, un buen conocimiento de una realidad que quieres replicar en tu ficción. Y no podía, yo sabía que no podía hacer eso, ¿no? Entonces busqué crear algo que yo pueda, digamos, explorar y que pueda crear y intentar mantener que sea verosímil lo que he creado. Y por eso es que me incliné por la ciencia ficción. Y si te pudieran, no sé, ¿te considerarías un hombre futurista? ¿Un escritor futurista? Creo que no, porque hay otros autores que han sido, digamos, que han visto prácticamente el futuro, como por ejemplo el del viaje al centro de la Tierra, se me dio su nombre, ¿quién tiene? Julio Verne. Él ha escrito cosas que de ahí han sucedido. O por ejemplo en la serie Star Trek han escrito aparatos que de ahí realmente los humanos hemos creado. Y creo que yo no lo he logrado. Bueno, el Coaster, para los que han leído, que es un aparato parecido con el que se hace todo, creo que es lo más parecido que escribí antes de que se invente el iPhone, ¿no? Pero creo que han habido autores que sí han logrado ver al futuro y creo que yo no tanto, ¿no? Bueno, para no ver tanto, viste bastante. Creo que viste lo suficiente. Porque imaginar tanto así, no sé. Que puedan pensar los que lo lean. Porque yo les voy a sugerir que lo lean. Puede comenzar, cuando vemos el volumen del libro decimos, no. Esto es para 2 años. No. La lectura se hace bastante cómoda porque Carlos tiene un lenguaje que para todo aquel que le gusta la televisión, que por las caras que veo, hay muchos jóvenes aquí que estoy segura que consumen mucha televisión, les puede hacer muy fácil la lectura de este libro maravilloso, que de hecho agradezco a Carlos. Ya le dije por la oportunidad de estar aquí, pero principalmente por permitirme leer su obra. Si no eres un hombre del futuro, si no eres un escritor futurista, ¿cómo te puedo catalogar? Yo creo que puede ser un hombre que intenta traer el futuro al presente. Un hombre, buena frase, la voy a tomar. Entonces nada, le voy a pasar la palabra a Carlos. Él de seguro va a tener un poquito más que elementos hacia el azar que puedo dar yo. Y estoy segura que cuando termine acá, todos acá van a estar enamorados, menos Willy del Pozo. Pero bueno, todos los demás, porque ya Willy la leyó, justamente, no vas a volver a leerlo. Pero excepto Willy que ya la leyó, todos acá vamos a estar al pendiente de lo que nos diga Carlos, de lo que nos cuente. Y Carlos está de su obra. Adelante, Carlos, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que han venido hoy. Algunos me dicen que han viajado para poder estar en esta presentación. Para mí es una presentación especial porque Huamanga es una ciudad a la que le tengo mucho cariño. Después de Lima es la ciudad en la que he pasado más tiempo. He venido a varias filais, desde la primera que organizó Willy, la mayoría de filais he venido. En las primeras me quedaba acá todos los días en el stand de Torre de Papel y tuve la oportunidad de conocer a muchos de los que están aquí.
y conocer a los lectores que se iban llevando los libros del Planeta Olvidado, y de ahí regresaban a hablar conmigo. Entonces he pasado muchas horas conversando con mis amigos de Huamanga sobre estas obras, y también aquí me dio el COVID y no pude también regresar a Lima, me acuerdo, y estuve casi un mes. Y he pasado muchas horas aquí en Huamanga. Es una ciudad que conozco mucho, y también por eso es que gran parte de estos libros los he escrito aquí, ¿no? En esas horas encerrado, también en el stand, en las horas de la tarde, que a veces no pasa tanta gente, me compré un teclado, recuerdo, y agarraba mi celular y escribía ahí en el stand, viendo la plaza, a veces también almorzando, ¿no? viendo esta linda ciudad. Y por eso es que relaciono yo mucho el Planeta Olvidado con Huamanga. Y tanto es así que gran parte del Planeta Olvidado 4 sucede aquí en Huamanga. Y para muchos les puede parecer un poco raro, ¿no? Porque hemos estado hablando aquí de guerras intergalácticas, del espacio, de naves espaciales, pero en realidad, para los que ya leyeron la novela, pasan varios capítulos acá. ¿Y por qué decidí esto? Para los que ya leyeron El Planeta Olvidado 3, pues saben que Fernando tenía que ocultarse, o bueno, porque los extraterrestres tenían que ocultarlo, ¿no? Y en uno de estos viajes que yo hice aquí, tenía que irme de la feria de Ayacucho a la feria de Huancayo. Y estaban prácticamente seguiditas las ferias con 2 días de diferencia, y me tomo pues en el terminal un bus para ir a Huancayo, y era tan tarde que casi no quedaba un bus, así que me tomé un colectivo, ¿no? Y paso pues por la carretera que une Huancayo de Ayacucho, que es por el Valle del Mantaro, de noche, ¿no? Me acuerdo que había tormenta, y para colmo habían desprendimientos, entonces fue un viaje bastante peligroso. Y mientras iba de noche y los rayos iban iluminando así de vez en cuando la carretera, uno veía los huecos en la pista. Es una carretera bastante peligrosa, y además ves las cruces de toda la gente que se ha muerto ahí, ¿no? Y el conductor del colectivo me decía, acá se han caído bastantes carros, pero cuando un carro se cae acá ya nadie lo puede encontrar, porque hay algunas zonas que está en la carretera acá, ¿no? Y el precipicio es tan empinado que es inaccesible poder rescatar algo que se cae ahí, ¿no? Entonces, creo que debe ser una de las carreteras más peligrosas del Perú, ¿no? Entonces pensé, si alguien estuviera ahí, que seguramente no hay nadie lo podría encontrar, ¿no? Y cuando pasó el tiempo y llegué justamente a esa parte de la trama, dije, qué mejor lugar que esconder a Fernando, que los extraterrestres escondan a Fernando acá, porque un humano no lo puede llevar ahí, ¿no? En el precipicio del Mantaro, del valle. Y es justamente allí donde Fernando lo entrenan y está totalmente aislado de todo. Pero él necesitaba estar cerca de algunas ciudades para que estos agentes de inteligencia de la Federación pues consigan alimento, lo provean de todo lo que él necesita en este exilio, ¿no? Y Angélica, cuando lo busca a Fernando, va buscando sus ubicaciones, va investigando, ¿no?, dónde podría estar, y viene a Huamanga y está gran parte del libro aquí intentando averiguar cómo llegar a él, ¿no? Por eso es que en El Planeta Olvidado 4 todo su entrenamiento y todo su, digamos, esta búsqueda de Angélica sucede aquí, y el entrenamiento en el Valle del Mantaro, ¿no? Por eso es que como les repetía, mucho de escribir estos libros me hace recordar a esta ciudad. Este es el final pues de la saga. Recuerdo que tenía yo 12 años cuando empecé a escribirla, y desde el principio me planteé que sea una tetralogía. Y lo que hice en esa época fue, yo quería imaginarme, ¿no?, en mi, digamos, un poco mi inocencia, un libro ya como publicado, impreso, ¿no? Entonces agarré hojas en blanco de mi casa, las engrapé y las armé como si fuera un libro, y empecé a escribir a mano. Empecé a escribir a mano ahí, y fui avanzando tanto que me equivocaba y tenía que tachar, y el liquid paper ya no alcanzaba para borrar tantos errores, que terminé ya pasándolo a la computadora y terminé armando un manuscrito. El primero tenía 600 páginas, ¿no?
era demasiado y tuve que recortarlo, y sí, me fui demorando, y a pesar de que empecé este libro con 12 años, recién pude terminar el primer libro a los 17, y así se fue haciendo un poco largo este camino, y como muchos me decían, mucho te has demorado en ir de libro en libro, que ya me olvidaba y tenía que leer y leer otra vez los mismos libros hasta que sacabas uno nuevo, ¿no? Y sí es cierto pues que si bien me he demorado, dentro de todo, no sé si tal vez pueda sonar un poco mediocre, pero sí me hace sentir bien conmigo mismo, o con mi yo de 12 años, el haberme planteado en ese momento hacer una tetralogía, que creo que es algo un poco tal vez pretencioso por la extensión del libro, no, más que por la historia, por la extensión, ¿no? Es un proyecto muy a largo plazo, y a pesar de toda esta demora, a pesar de todo de todos estos contratiempos, creo que haberlo logrado terminar, estos 4 libros, sí me causa una satisfacción. Es como es como darle la mano a mi yo del pasado y decirle, bueno, lo acabaste, ¿no? Y uno de los principales desafíos al escribir una obra tan grande es que son 1300 páginas de libro. Y una vez un amigo, escritor de ciencia ficción que presentó mi libro, me dijo, Carlos, tú eres un tramposo. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, tu libro no son 4 novelas, es una novela dividida en 4 en realidad. Más se parece a El Señor de los Anillos que a Harry Potter, ¿no? Son como volúmenes en vez de novelas separadas. Me hizo pensar, y creo que en parte tenía razón. Cada libro empieza exactamente donde termina el primero. Cada libro resuelve un gran problema, pero todo el libro al final trata de una gran historia. Y creo que el principal desafío de escribir una gran historia de 1300 páginas es mantener la atención del lector durante tanto tiempo, porque uno va creando historias, creando conflictos, creando problemas, creando desafíos a los que se tiene que enfrentar el protagonista, y en crear tanto uno puede terminar repitiéndose, escribiendo cosas aburridas, teniendo ya no más que contar de cada personaje. Y bueno, si es que lo he logrado o no, si he logrado captar su atención hasta el final del Planeta Olvidado 4, no me corresponde a mí juzgarlo, ¿no? Sino a ustedes, pero eso era lo que yo pensaba mientras iba avanzando. Voy a intentar mantener la atención del lector durante todo este tiempo. Y hablando un poco más también ya en retrospectiva de lo que es toda esta saga, quería hablar de los libros que me inspiraron, o historias que me inspiraron de pequeño. Tenía los 12 años cuando empecé a escribir, y recuerdo mucho que me obsesioné con no sé si habrán visto estos libros que vendía la editorial Navarrete a un sol antes, libros chiquititos de este tamaño, y tenían unas adaptaciones de la Ilíada y la Odisea, no estaban escritas en verso sino en prosa. Y de niño me obsesioné mucho con estos libritos, con la Ilíada y la Odisea. Y al final, El Planeta Olvidado en realidad, me inspiró tanto estas obras que en realidad es como la Ilíada y la Odisea, pero tal vez en el espacio. La Ilíada es una gran guerra que duró mucho tiempo entre 2 bandos, ¿no? Los troyanos y los helénicos. Con grandes héroes que se van enfrentando, van muriendo, ¿no? Y la Odisea es, pues, al final de esta guerra, cae el héroe, el odiseo, ¿no? Se pierde un poco en el regreso, no logra regresar, y también vive muchas aventuras para volver a Ítaca. Y justamente por ello es que al tercer libro de mi obra le pongo la Odisea, ¿no? Que es el regreso de Fernando a la Tierra. Entonces, creo que del Planeta Olvidado 1 al 4 es como una especie de la Ilíada espacial, y con la Odisea metido ahí adentro, que él regresa a la Tierra para poder digamos, cumplir su objetivo, ¿no? Ya en el cuarto libro. Los otros desafíos a los que me tuve que enfrentar fue también justamente la edad en la que lo escribí.
Lógicamente uno cuando está en el colegio hay muchas cosas que uno sabe o muchas cosas que uno no domina. Y si imaginemos que vienen los extraterrestres y dicen que van a incorporarnos a su organización, todos los problemas que habrían, ¿no? Sobre todo problemas políticos. Lo que hacen estos extraterrestres en el primer libro es construir una gran base terrícola en medio del Océano Pacífico y seleccionan a 12 humanos para que representen a la Tierra, pero esta base, esta nueva federación terrícola que crean, es como una embajada de la Tierra ante los extraterrestres, que no tiene injerencia política sobre los otros países. Pero así no se tenga injerencia política, pues hay problemas políticos, ¿no? Es algo muy importante, obviamente. Y los líderes del mundo quieren tomar control de esta base terrícola y quieren ser ellos, sobre todo los de los países más desarrollados, quieren ser ellos los que tienen el contacto con los extraterrestres y no quienes los extraterrestres decidieron que fueran. Entonces, en el primer libro yo sentí que no estaba preparado para abordar esos problemas políticos que iban a haber, ¿no? Entonces, por eso es que en el primer libro yo, para intentar salir un poco de este problema, es que al final se logra creando una tregua de alguna manera entre los seleccionados por los extraterrestres y los líderes del mundo, y se arma un congreso de la Tierra dentro de la base terrícola, en la que tienen comunicación con los representantes de la Tierra, y así avanza el libro, avanzan los primeros años de la Tierra, con el conocimiento de los extraterrestres, empieza a avanzar así. Es como una tregua entre los líderes mundiales y los nuevos representantes, y no toco a profundidad estos temas en los primeros libros. Digamos, en mis años de juventud, conscientemente dije, no voy a desarrollar tanto estos temas en los que no voy a poder, digamos, enfrentarme como escritor por la falta de conocimiento, y me centro más en el aspecto de la guerra, digamos, las peleas, los entrenamientos, el espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y recién es ya al final del segundo libro, en el tercero, en el que justamente esta guerra en la que se ve involucrada la Tierra es la principal excusa para los líderes del mundo de querer tomar el control de la base terrícola, porque los resultados de la guerra son adversos, se pone a la Tierra en una situación de peligro, y es el principal argumento para intentar tomar la base terrícola, y aquí empieza una negociación ya más política entre los seleccionados y los nuevos y los líderes políticos. Y lo que ellos hacen al final es una transición a que la Federación Terrícola, que era como una embajada que no tenía injerencia sobre la Tierra, ya al final, ya en el cuarto libro sí se termina transformando prácticamente en un gobierno de la Tierra, en la que ya todo este Congreso de la Tierra, con sus representantes de cada uno de los países, termina eligiendo a sus representantes, y también los problemas y, digamos, beneficios económicos que tenía la Tierra, porque tenemos muchos recursos. Digamos, la Tierra empieza a comerciar con los extraterrestres, empiezan a entrar muchos recursos al planeta, incluso más que lo que tienen otros planetas de este universo, y se termina transformando nuestro planeta. Entonces ese fue uno de los desafíos que me enfrenté: cómo abordar una historia desde niño, ¿no? Desde los 12 años, y poder hacerlo de manera correcta. También, como digo, no sé si lo he logrado. El lector ya dirá, creo que sí lo hiciste, o no, o te equivocaste, o esto no tiene sentido, etc. Pero sí es complicado escribir, pues, una gran obra de 1300 páginas, sobre todo en tanta cantidad de tiempo. Lo otro es la evolución de los personajes. Fernando empieza a los 19 años y termina ya en la historia a los 31 años, después de haber vivido mucho. Y en el tercer libro, que a él lo capturan, él, digamos, vive una situación muy traumática en la que los enemigos, en vez de matarlos, los torianos, en vez de matar a sus enemigos, lo que ellos hacen es los capturan, si logran capturarlos con vida, y en la fortaleza de su imperio tienen unas fosas subterráneas, donde hay huecos en las fosas
pero es unas fosas de las que no se puede salir, ¿no? Son como un precipicio con huecos. Y los ponen ahí sin luz, solo les dan lo mínimo para que se puedan alimentar y sobrevivir, ¿no? Y lo meten a Fernando ahí y él tiene que vivir ahí 4 años, 3 años y medio para ser exactos, ¿no? Y en muchos momentos él llega a la situación de querer suicidarse y querer lanzarse de la fosa, lanzarse al vacío, ¿no? Y él está en su cueva y empieza a escuchar en otros idiomas los gemidos de los otros prisioneros, ¿no? Y cada cierto tiempo siempre se iban lanzando, ¿no? Ya no aguantaban más estar ahí metidos y se iban lanzando y escuchaba cómo caían. O algunos simplemente se morían en sus fosas y él olía ya constantemente y se termina acostumbrando al olor de la descomposición de los cadáveres ahí. Entonces en estos 3 años y medio empieza, digamos, de ver a Fernando, una persona de 19 años que lo seleccionan los extraterrestres, y más allá de que estamos en un contexto de guerra, alguien muy joven entra con mucha expectativa a un universo nuevo, ¿no? Imagínense que ustedes los lleven a otros planetas y los entrenen, les den naves espaciales, uniformes. Uno está pues, creo que cualquier joven de 19 años, él era un piloto de la FAB, está un poco emocionado, y de ahí se va encontrando se va chocando contra la guerra, que le hace ver pérdidas, muertes, destrucción, cómo sufren sus amigos. También tiene un accidente tiene varios accidentes. Cómo se pasa de la ilusión a que te terminen rompiendo completamente como persona en el 4.º libro, y a pesar de que le estuvo cerca de suicidarse, no lo hace y logra escapar. Pero al lograr escapar se da cuenta que tampoco puede retomar su vida bueno, prefiero no spoiler tanto, y que tiene que verse, digamos, excluido, recluido acá en el Valle del Mantaro, lejos de todo y sufriendo, ¿no? Y al principio, una persona totalmente rota, oculta, casi sin contacto humano, cómo logra sobrevivir, ¿no? Y este 4.º libro, al principio, sobre todo es ese resurgimiento, ¿no? En los primeros capítulos, la frustración, el por qué a mí, por qué yo, por qué tengo que hacer esto, mejor me voy de acá, ya fue la misión, no me importa la guerra, etc. Y digamos, con el pasar de los meses, volver a que Fernando, que era ya una persona prácticamente destruida, vuelve a resurgir, ¿no? La clásica historia del héroe caído que vuelve a entrenarse, y no solo se recupera físicamente, sino también mentalmente, y no solo supera al joven de 19 años, que era una persona alegre, jovial, etc., sino se vuelve una persona madura, una persona que entiende su importancia en la guerra que el destino le ha impuesto, y se determina a cumplir con lo que él tiene que hacer. Entonces me gustó mucho, o es lo que yo intenté, esta evolución del personaje. Entonces esto es un poco de qué va la saga, de qué va este libro, el 4.º libro. Espero para los que no hayan leído que les guste, los que lo han leído los que ya lo leyeron que les haya gustado. Y nuevamente agradecer a todos por acompañarme, por siempre brindarme su cariño, sus observaciones de la saga. Siempre todo lo que ustedes me dicen yo lo apunto mentalmente, y de ahí cuando voy corrigiendo el libro lo voy intentando mejorar. Gracias a todos.